Bueno, entonces continuamos con la ley de Gauss, ¿sí o no? Entonces, nosotros en el video que les envié, habíamos introducido la ley de Gauss para el campo gravitacional y para el campo eléctrico. ¿Cierto? Y de esta forma, entonces tenemos una expresión para el flujo eléctrico que como vimos en el video, la expresión para el flujo eléctrico es una expresión para el flujo eléctrico de las líneas de campo eléctrico a través de una superficie. Esto es la integral doble sobre una superficie cerrada del producto punto entre el campo eléctrico y el diferencial de área a la superficie. Y esto es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub cero, la carga encerrada por esta superficie. Que también lo vimos para el campo gravitacional, que sería como una masa encerrada, ¿cierto? Eso significa que cuando no hay carga encerrada, el flujo es cero, ¿cierto? O sea, para que el flujo del campo eléctrico sea diferente de cero, el flujo tiene que venir de adentro de la superficie. Vamos a ver un ejemplo. Nosotros ya hemos considerado, y de hecho hemos hablado ya en varias ocasiones de una lámina eh, infinitamente grande de carga eléctrica. Y nosotros sabemos que esta lámina produce un campo eléctrico de esta forma, constante, ¿cierto? De hecho, ayer en el grupo de estudio volvimos a hablar de esta lámina, ¿cierto? Este campo eléctrico es un campo eléctrico que es ortogonal a la lámina y constante. Supongamos que esta lámina está paralela al plano XZ. Por lo tanto, el campo eléctrico va en dirección Y. ¿Sí o no? Muy bien. Ahora vamos a considerar por acá un cubo. Digamos que dibujamos unos ejes. Y vamos a dibujar un cubo. Acá dibujamos la cara inferior del cubo. Acá la cara lateral, la posterior
Por acá dibujamos la cara superior. Y aquí ya quedan bien las caras frontales y las laterales, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos determinar el flujo eléctrico a través de este cubo, ¿cierto? Básicamente lo que tenemos que hacer es coger esta expresión de acá. Esta parte y evaluarla. Entonces, para eso yo tengo que considerar el flujo a través de cada una de las caras, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué significa? Esta integral doble sobre la superficie cerrada que es ese cubo va a ser igual a la integral doble sobre la superficie abierta de la cara frontal. Digamos que la cara frontal es ese 1 de punto de A, más la cara posterior, entonces S2 de punto de A. Entonces la cara frontal, esta cara de acá es S1 y esta de acá atrás es S2, ¿cierto? Las caras laterales las vamos a llamar S3 y S4. Entonces más la integral sobre una superficie abierta S3 de punto de A más la integral sobre una superficie abierta de E punto de A más la integral sobre S5 de punto de A. Entonces S5 va a ser la cara superior y S6 va a ser la cara inferior. Ahí están las 6 caras del cubo. Lo que nosotros tenemos que hacer es básicamente, bueno, entonces acá tenemos esta de acá será S3, esta será S4, esta S5, esta acá S6. Lo que nosotros tenemos que hacer primero es determinar el vector de área cada cara y el producto punto con el campo eléctrico que viene de la lámina, ¿cierto? Por ejemplo, el flujo a través de esta cara, para que haya flujo, según esta expresión, el campo eléctrico y el diferencial de área no pueden ser ortogonales, porque el producto punto entre dos vectores ortogonales es cero. Entonces analicemos eso por cara. Por ejemplo, esta es la cara S5, ¿cierto? Esta que estoy pintando acá. Entonces vamos a mirar el flujo a través de C5. Entonces,
Primero, consideramos un diferencial de área. Esto acá será como de dimensiones de y por dx, como es convencional. Y esto es un vector que es ortogonal a la cara y sale de la cara. Esto es un diferencial de área para z constante. Entonces, este diferencial de área, como ustedes pueden ver, está en dirección z, en esa cara. Y este campo eléctrico que viene de la lámina está en dirección y. Entonces, este campo viene por acá. Por lo tanto, en esta cara, el diferencial de área y el campo eléctrico son ortogonales. Así, la integral sobre S5 da 0. Vamos a hacer lo propio con la otra cara, la cara inferior. Es esta de acá, ¿sí o no? Entonces, esta es la cara inferior del cubo. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que mirar un diferencial de área a esta cara de acá. ¿Cierto? Entonces, a ver. Usted escribió por el grupo, Camila. Señor, Usted escribió por el grupo avisando que de pronto yo había preguntado por los que no estaban asistiendo. no, pero todos saben que hemos estado haciendo clases. Ah, bueno. Gracias. Sí, señor. Muy bien. Entonces, esta cara podemos definir este diferencial de área a esta cara que va a ser de las mismas dimensiones. Por acá diferencial de X y por acá diferencial de Y. El diferencial de área va a ser un vector ortogonal a la cara. En esta dirección esto es diferencial de área para Z constante. El campo eléctrico que viene de la lámina viene por acá.
va a ser ortogonal al diferencial de área de esta cara. Por lo tanto, esta integral de superficie también da cero. Vamos a mirar, por ejemplo, el campo eléctrico o el flujo a través de esta cara de acá. Esta es la cara lateral izquierda. Listo. El flujo a través de esa cara lo podemos obtener primero que todo, definimos un diferencial de área. ¿Cierto? Ese diferencial de área va en esta dirección. Esto va a ser un diferencial de área. Ahí en esa cara, nosotros tenemos que Y es constante, o sea que esto es un diferencial de área para y constante. Y como ustedes pueden ver, ese diferencial de área es antiparalelo con el campo eléctrico, con este campo eléctrico que viene de la lámina. Como son antiparalelos, el producto punto entre ellos, esa es la cara S3. Este producto punto es la magnitud de E por la magnitud del diferencial de área para y constante por el coseno del ángulo entre ellos, que es 180 grados, por el coseno de 180 grados menos 1, o sea que esto es menos E por DAY, ¿cierto? Vamos a mirar una cosa. El flujo a través de la cara posterior, o sea, esta cara de acá. La cara posterior es la cara de atrás. Listo. Ahí entonces definimos un diferencial de área.
Ese diferencial de área va en esta dirección. Entonces un diferencial de área para X constante. Ahí obviamente en esa cara X es constante. Esto de acá es de Z. Esto de acá es de Y. O sea que eso es de Y por DZ. Y como nosotros podemos notar, el campo eléctrico que viene de la lámina, recorriendo la lámina, recorriendo el espacio en esta dirección, es ortogonal a ese diferencial de área. El campo eléctrico viene en dirección Y, el diferencial de área viene en dirección X, ¿cierto? O menos X más bien, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, por esa cara de ahí también, que sería la cara posterior, esto sería cero, que son ortogonales. Entonces, ahora consideremos la cara frontal, esta cara de acá. Entonces, nosotros podemos ver por esa cara frontal, definimos un diferencial de área. Esto es para X constante. Esto va a ser dz de Y, el diferencial de área. Sale en esta dirección. Diferencial de área para X constante y por lo tanto, como nosotros vemos el campo eléctrico que viene de la lámina, ese campo eléctrico es ortogonal a ese diferencial de área. Por lo tanto, por esa cara no hay flujo. O sea, estos dos son ortogonales, el flujo es cero. Me falta solamente una cara, me falta la cara lateral derecha. Esta de acá.
Vamos a definir el diferencial de área por esa cara. El diferencial de área acá. Esto es de dimensiones de x por dz, ¿cierto? Y el diferencial de área es un vector de esa magnitud de x de z ortogonal a la cara saliendo de la cara, ¿cierto? Diferencial de área para y constante. El campo eléctrico que viene de esta lámina atravesando el cubo, como podemos ver, es un campo eléctrico paralelo a ese diferencial de área. O sea que por esa cara sí hay flujo. Esto es E por dA. Por lo tanto, esta integral queda como la integral doble sobre S3, que es la cara lateral izquierda de E de menos E por dAy, más la integral doble sobre S4 de E por dAy. Pues dAy. Para nosotros poder saber que estas dos integrales son iguales y opuestas en signo, obviamente S3 debe ser igual a S4. Y como son las caras de un cubo, son iguales, ¿cierto? Además de eso, el campo eléctrico es constante. Como nosotros ya vimos, cuando calculamos el campo eléctrico de la lámina, este campo eléctrico sería sigma, que es la densidad superficial sobre 2 epsilon sub 0 en dirección a y o j. Entonces esto sería como menos, sacamos el campo de la integral porque es constante, menos e por la integral sobre S3 de el diferencial de AY más E por la integral sobre S4 del diferencial de AY y esto da 0. Son iguales, se cancelan. Nosotros hubiéramos podido determinar que el flujo a través de ese cubo era 0, sencillamente porque no hay carga encerrada adentro del cubo. ¿Sí o no? Solamente por eso. Ya con eso, carga encerrada igual a 0, flujo eléctrico igual a 0. Y campo eléctrico adentro también 0. ¿Qué significa que el flujo sea 0 en este caso? Que las líneas de campo que están entrando por la cara lateral izquierda están saliendo por la cara lateral derecha. Flujo de entrada es igual a flujo de salida. Entonces, cuando hablamos de flujo, nos referimos a flujo neto. Listo. ¿Alguna pregunta, chicos? Pregunta. Profe, esto de la ley de Gauss va a ser solamente en figuras tridimensionales. Eh, sí, porque son superficies cerradas. Y una superficie cerrada es forzosamente tridimensional. Ah, ok, vale. Más sin embargo, no necesariamente
La distribución de carga es volumétrica, puede ser superficial también. Vale, profe. Les recuerdo una cosa sobre el trabajo y el parcial. A las personas que no les dije ese día que presentaban trabajo, me deben de presentar el parcial el 30 de junio. La oferta del trabajo es solamente para los que estaban ese día, para Alejandro, Breiner, Camila, Dayani, Jesús Hernando, Jesús Peñalosa, José Luis, Lady, Maritza y Miguel. Listo. El resto de las personas con las que no llegamos al acuerdo de trabajo deben de presentar el parcial el 30 de junio. Está claro, Carlos Rodríguez y Mayerly. Carlos y Mayerly, está claro. Carlos y Mayerly, está claro. Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, recuerden que para el parcial deben de contar con una cámara. La hoja del parcial se debe ver durante todo momento. Y si se les solicita sustentar, deben de sustentar en el momento que se les solicite sustentar durante el parcial. Si es después del parcial, entonces ya se cuadra una hora para que ustedes sustenten. Bueno, bien. Entonces ahora vamos a ver conductores y aislantes. En el video que yo les envié ayer, había una consulta sobre conductores y aislantes. Entonces, un conductor es un sistema, un conductor es un sistema donde la carga eléctrica se distribuye en la superficie. Entonces, podemos considerar diferentes geometrías de conductores, ¿cierto? Las más conocidas son un conductor cilíndrico, obviamente, y un conductor esférico. Pues el conductor cilíndrico es muy conocida,
Pues porque los conductores cilíndricos, así es como se hacen los cables. Esto sería como un conductor cilíndrico. ¿Cuál es la propiedad de los conductores en términos de su carga? Bueno, entonces que la carga se puede mover, digamos, con determinada facilidad a lo largo de los conductores. ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que así es como debemos nosotros entender un conductor. Como la carga se mueve con facilidad dentro de los conductores, si yo pusiera una carga eléctrica adentro de este conductor, a pesar de que ese conductor tiene volumen, es un sólido, etcétera, etcétera, esa carga eléctrica se comenzaría a desplazar con facilidad hasta que llegue a la superficie. Y por lo tanto, toda la carga eléctrica de un conductor estaría confinada en la superficie. Lo mismo en el caso cilíndrico. La carga eléctrica de un conductor está confinada en la superficie. Toda. Entonces, la densidad superficial, la densidad volumétrica de carga de un conductor, es decir, la cantidad de carga adentro de su volumen es cero, pero la densidad superficial de carga es diferente de cero, porque la carga sí está acumulada sobre la superficie del conductor. Algo que es útil, algo muy útil es yo, por ejemplo, estudiar el campo eléctrico adentro del conductor. Nosotros con la ley de Gauss, como vimos en el video anterior, utilizando flujo eléctrico igual a la integral doble sobre S de E punto de A igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. De acá nosotros podemos ver que una superficie que no encierra carga eléctrica tiene esa integral de superficie igual a cero, por lo tanto el campo es igual a cero. Si yo quisiera hallar el campo adentro de un conductor, yo puedo obviamente crear una superficie imaginaria que llamamos superficie gaussiana y mirar cuál es la carga encerrada dentro de esa superficie. Esa superficie más vale que tenga la misma geometría o la misma simetría que la superficie que la está encerrando. Esta superficie de acá tiene carga encerrada igual a cero. No hay carga encerrada por esa superficie. Si yo encierro aquí el interior de esta esfera por otra superficie esférica, esa superficie también va a tener carga encerrada igual a cero. De acá, nosotros obtenemos una conclusión muy importante sobre los conductores. En un conductor, en equilibrio, electrostático, el campo eléctrico en su interior es igual a cero. Listo.
No hay campo eléctrico adentro de los conductores, dado que la carga adentro del conductor es cero. La carga está acumulada sobre la superficie del conductor. ¿Qué pasa por fuera de un conductor? ¿Qué pasará por fuera del conductor? Y por fuera del conductor va a pasar lo siguiente. Supongamos que este es el conductor esférico. Tiene la carga almacenada sobre la superficie y adentro nada. Este es un conductor esférico de radio, por ejemplo, R mayúscula. ¿Sí o no? Entonces, si nosotros graficamos aquí, por ejemplo, entre 0 y R, vamos a hacer una gráfica acá del campo eléctrico. Campo eléctrico como función de R. Y acá está la distancia. Si este de acá es el radio de la esfera, nosotros sabemos que para un R, que es la distancia que hay del centro de la esfera al punto donde voy a calcular el campo eléctrico, entre 0 y R mayúscula, eso es 0. Porque el campo es 0 en el conductor. Supongamos que la carga total de la esfera, carga total, es igual a Q. Para saber el campo por fuera de la esfera, encerramos la esfera, toda la esfera, con una superficie gaussiana de radio R minúscula mayor a R, ¿cierto? Y por lo tanto, decimos que la integral doble sobre esa esfera de E punto de A es igual a la carga encerrada, que sería la carga total de la esfera, o sea, Q sobre epsilon sub 0. Pero como en la superficie gaussiana, en esta superficie gaussiana, en cualquier punto de esta superficie gaussiana, el campo eléctrico va en qué dirección? Va en dirección radial, ¿cierto? O sea, el campo eléctrico es paralelo al radio. Es un campo eléctrico E que es simplemente E en AR, en dirección radial, ¿cierto? Y es no solo radial, sino constante. Es constante. Porque cada uno de estos puntos sobre esta esfera está a la misma distancia, ¿cierto? De la carga que está produciendo el campo eléctrico. Por simetría, cuando yo tengo una esfera encerrada por una esfera más grande, el campo eléctrico va a ser equivalente al campo eléctrico producido por una carga puntual. Es decir, yo puedo reemplazar toda esta esfera que hay acá de carga total Q, la puedo reemplazar por una carga en el origen de igual valor. Por lo tanto, el campo eléctrico, lo único que importa no es la superficie, sino la cantidad de carga encerrada. Entonces hay igual cantidad de carga encerrada en esta esfera metálica de acá
que si usted reemplaza esa esfera metálica por una carga puntual en el origen. Es exactamente lo mismo. Y así como la distancia que hay del origen a cualquier punto de la gaussiana es la misma, porque esto es una esfera, ¿cierto? Entonces todos estos radios son iguales. El campo eléctrico sobre esta esfera va a ser el mismo, porque el campo eléctrico solo depende de la distancia de la carga puntual a donde uno esté calculando el campo, y la distancia es la misma. Entonces, esta integral de acá, ahora, ¿quién es el diferencial de área? El diferencial de área es un vector ortogonal a la esfera. En este caso vamos a escoger, como estamos integrando sobre la esfera, el radio es constante, entonces necesitamos un diferencial de área para radio constante. Tal cual como en el cubo teníamos diferenciales de área para z constante, para x constante y para y constante, ¿cierto? Entonces, este diferencial de área de acá es r cuadrado seno de teta de phi en dirección a r, ¿cierto? Así la integral doble sobre la esfera de punto de A, nosotros sabemos que es la integral doble sobre la esfera. El campo eléctrico simplemente es una magnitud de campo en dirección radial a R. El diferencial de área para radio constante es R cuadrado seno de teta por d teta por d phi en AR. Esto obviamente en coordenadas esféricas debido a la simetría esférica de la esfera. ¿Cómo queda esto? punto AR por ortonormalidad de los vectores base es 1. O sea que esto queda como en esféricas, teta varía de donde a donde, teta varía de 0 a pi. Esto es seno de teta de teta. En la esfera el campo es constante, como habíamos argumentado. Por lo tanto, sale de las integrales y en la esfera R también es constante, o sea que ese R al cuadrado sale. Esto queda por la integral entre 0 y 2pi del diferencial de phi. ¿Cuánto vale la integral de seno de teta? Vale menos coseno de teta, ¿cierto? O sea que esto es igual a E por R cuadrado menos cos teta entre 0 y pi, ¿cierto? Bueno. Y la integral de phi es phi entre 0 y 2pi es simplemente 2pi. Esto es R cuadrado. Cambiamos los límites de este coseno de teta para cambiar el signo. O sea que esto es coseno de teta entre pi y 0 por 2pi. Esto es 2pi r cuadrado por e, que multiplica coseno de 0 grados menos coseno de pi. Coseno de pi es menos 1. Coseno de 0 es 1, o sea que eso da 2. O sea que esto es 4pi r cuadrado por e, y esto es igual a la carga encerrada q sobre epsilon sub 0. De acá despejamos e. Si despejamos e, el campo eléctrico simplemente nos da el campo eléctrico de una carga puntual, que es la carga sobre 4pi epsilon sub 0 de r al cuadrado. O sea que por fuera de esta esfera metálica, ¿cómo es el campo eléctrico? El campo eléctrico esencialmente es el campo eléctrico equivalente a una carga puntual en el origen de la esfera gaussiana de radio R minúsculo, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, por fuera, o sea, para R mayor que este R mayúscula, por fuera de esta esfera que contiene la carga, el campo se comporta así, ¿cierto? Esto es proporcional a 1 sobre R al cuadrado.
Ese es el campo eléctrico producido por una esfera metálica, por un conductor. Adentro del conductor cero, por fuera del conductor se comporta como el campo eléctrico debido a una carga puntual igual a la carga total del conductor, ¿cierto? Este ejemplo lo pueden encontrar en el libro. Este no, pues no está así tan explicado, pero igual pueden leer. Esto es el ejemplo 22.5. Seguimos. Campo eléctrico en un aislante. Bueno, yo miro una cosa. El campo eléctrico en un aislante es el ejemplo 22. 22.9. Entonces, ahora, en un aislante esférico, la carga no está libre para moverse. Bueno, en un aislante cualquiera, pero en este caso estamos considerando una geometría esférica. ¿Sí o no? Entonces, o sea, la carga, como no está libre para moverse, sí está distribuida en el interior del volumen del aislante. O sea que para un aislante sí podríamos hablar de una distribución volumétrica de carga, ¿cierto? Obviamente también va a haber carga en la superficie. Un aislante también tiene carga en la superficie. Entonces, esta carga se distribuye aquí en toda la geometría esférica, ocupando el volumen de la esfera.
Bueno, muy bien. Entonces, como consecuencia, ¿cómo es el volumen de una esfera? A ver, inclusive nosotros el volumen de una esfera lo podemos calcular en coordenadas esféricas. Volumen, recuerden que en coordenadas esféricas el diferencial de volumen es r al cuadrado de r seno de teta por d teta por d phi. ¿Sí o no? O sea que podemos integrar una integral triple. Esto es la integral triple de r cuadrado seno de teta por d teta por d phi por dr. Es una integral triple separable, entonces esto simplemente es la integral de 0 al radio r de la esfera de r cuadrado por dr, la integral de 0 a pi del seno de teta por d teta y la integral de 0 a 2 pi de diferencial de phi. Esto es 2, la acabamos de calcular ahorita, esto es 2 pi. Y esta integral es r al cubo sobre 3 evaluado entre 0 y r, ¿cierto? Fácil. ¿Cuánto nos da? 4 pi r al cubo sobre 3. Ese es el volumen de la esfera. Estos límites de integración en coordenadas esféricas son límites cuando la esfera es completa. Si yo les pongo a ustedes una esfera semicompleta, la cosa cambia. Tienen que cambiar los límites. Tienen que mirar esta esfera. Es un cuarto de esfera que está sobre tal octante, ¿cierto? Entonces ya la cosa cambia. La densidad volumétrica de carga en este aislante la densidad volumétrica de carga en este aislante va a ser igual a la carga total del aislante, que es Q, por ejemplo, sobre el volumen, que es 4 pi tercios de R al cubo, ¿cierto? Eso es lo que es la densidad de carga ahí, ¿sí o no? Muy bien. Ahora, yo quiero hallar el campo eléctrico adentro del aislante. ¿Qué tengo que hacer? Adentro del aislante voy a dibujar una superficie gaussiana de radio. Voy a dibujar una superficie gaussiana acá adentro del aislante. Y voy a aplicar la ley de Gauss en esta superficie gaussiana interna al aislante, ¿cierto? Aquí aplico la ley de Gauss sobre esta superficie gaussiana que estoy dibujando acá, que obviamente va a encerrar parte de la carga del aislante, más no toda, pero parte, ¿cierto? Muy bien. Esa superficie gaussiana que yo acabo de dibujar ahí ha de tener un radio R minúscula menor que el radio de la distribución, ¿cierto? Que es R, ¿sí o no? Perdón, R mayúscula. Entonces, ¿cómo hago yo para aplicar la ley de Gauss en este caso? En este caso, entonces tendría sobre esa superficie en amarillo la integral doble sobre la superficie cerrada del campo eléctrico, punto de A, es igual a la carga
encerrada por la superficie en amarillo, no la carga total de la esfera, no, solo la carga encerrada por la superficie en amarillo, dividido de epsilon sub 0. Esta integral doble sobre la esfera la acabamos de calcular ahorita, observen. Esta integral doble sobre una esfera la calculamos en esféricas y nos dio 4pi r cuadrado por el campo, ¿cierto? Aquí esta integral de acá nos da 4pi r minúscula al cuadrado, que es el radio de la gaussiana por el campo eléctrico, porque tiene simetría esférica. Lo que tenemos que hacer realmente es determinar la carga encerrada, ¿cierto? Y en muchos de los problemas, el reto importante va a ser determinar la carga encerrada. Carga encerrada. La carga encerrada va a ser igual a la densidad de carga volumétrica por el volumen, pero no de toda la esfera, sino de cuál? El volumen de la esfera en amarillo que está encerrando la carga, ¿cierto? Volumen encerrado. O sea que esto es igual a ρ, que multiplica 4pi tercios por r minúscula al cubo, ¿cierto? Pero ρ, la densidad de carga, como es uniforme, eso significa que la carga se distribuye de la misma forma independiente de la ubicación sobre la esfera roja. Eso significa uniforme. La distribución de carga no depende ni de la distancia del origen al punto, ni del ángulo teta, ni del ángulo phi en la esfera, ¿cierto? Por lo tanto, esto es, habíamos dicho que ρ era la carga total sobre 4pi tercios de r mayúscula al cubo, y esto acá es 4pi tercios de r minúscula al cubo. Se va 4pi tercios con 4pi tercios y la carga encerrada es igual a la carga total por r minúscula al cubo sobre r mayúscula al cubo. O sea, q que multiplica a la relación entre los radios de las esferas al cubo. ¿Cierto? Ahora sí podemos aplicar la ley de Gauss. Entonces, ¿cómo nos había quedado la ley de Gauss? Nos había quedado que la integral doble de E punto de A, que era igual a 4pi r minúscula al cuadrado por el campo, era igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Pero ¿quién es la carga encerrada? Acá es Q por R al cubo sobre R mayúscula al cubo, acá sobre epsilon sub 0, ¿cierto? ¿Qué tenemos acá? Este R al cuadrado se cancela con este cubo de acá. Si despejo el campo eléctrico, me da que el campo eléctrico va a ser igual a eh, la carga por R, que es la distancia del origen a la esfera gaussiana, dividido 4pi epsilon sub 0 R al cubo. Eso significa, y esto obviamente, si fuera vectorial, esto va en dirección radial, ¿cierto? Eso significa que el campo eléctrico adentro del aislante, adentro, depende linealmente de la distancia que hay del origen al punto del aislante donde yo quiero evaluar el campo, ¿cierto? Eso significa que el campo eléctrico va a ser más fuerte en la medida que se acerque más a la superficie. Entre esté más adentro del aislante, va a ser más débil, ¿cierto? Muy bien.
¿Qué pasa si yo quiero calcular entonces el campo eléctrico por fuera del aislante? Hago exactamente lo mismo que con la esfera metálica. Por fuera del aislante, hago una superficie gaussiana. Ahora, el radio R de la gaussiana es mayor que R mayúsculo. Y si aplico la misma lógica que apliqué acá con esta superficie gaussiana por fuera de la esfera metálica, básicamente yo puedo decir que la carga encerrada por esta esfera gaussiana, entonces coloquemos por afuera del aislante, por afuera del aislante, la integral doble de E punto de A. Ya sabemos que para una esfera esto da 4pi r al cuadrado por el campo, ¿cierto? Y esto es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Pero la carga encerrada por fuera del aislante es simplemente la carga total del aislante y no depende de radios ni de nada de eso. Simplemente es la carga total Q. Y por lo tanto despejo E y E simplemente me va a quedar tal cual como el campo de una carga puntual en dirección a R. Exactamente como me había quedado para el caso del conductor. Así nosotros podemos hacer, por ejemplo, unos gráficos comparativos para el campo eléctrico adentro de un conductor y afuera y adentro de un aislante y afuera. Hagamos esta gráfica de acá. Esto es el campo eléctrico. Aquí gráfico para un conductor y aquí gráfico para un aislante. Esto es esférico, obviamente. Esto es R. Este punto es R, que es el radio de la esfera. ¿Sí o no? Tanto la aislante como la metálica. Para la conductora adentro, el campo eléctrico es cero. Que la carga encerrada es cero, ya que la carga se distribuye en la superficie. Y para la esfera metálica, por fuera del conductor, nosotros sabemos que el campo eléctrico es el equivalente de una carga puntual que sería Q. En este punto, como vale R, sería sobre 4pi epsilon sub 0 R mayúscula al cuadrado, ¿cierto? O sea que sería como algo así. Entonces el campo sería discontinuo en la superficie para un conductor. Ahora, para el caso particular de el aislante, observen que adentro del aislante nosotros obtuvimos un campo que es proporcional a R, que es el radio de la gaussiana, o sea, la distancia que hay del origen a el punto donde yo quiero calcular el campo. O sea que para un aislante,
el campo eléctrico adentro no solamente no es cero, sino que también cambia con R. O sea que sería como una recta así, para un aislante, ¿cierto? Sería proporcional a R. Y acá, en la superficie del aislante, el electromagnetismo nos enseña que hay una condición de continuidad del campo. El campo debe de ser continuo. Entonces, E de R. Bueno, ahí en ese punto, el campo adentro y afuera debe de ser igual. O sea, el campo en la superficie, si yo lo calculo con esta expresión de acá para por fuera del aislante, o si lo calculo con esta, debe dar lo mismo, si es en la superficie, eso significa continuidad. Si yo reemplazo aquí, por ejemplo, R por R mayúscula, que esto es exactamente la superficie, me da lo mismo que si reemplazo aquí R por R mayúscula, como ustedes pueden ver. O sea que el campo es continuo, continuo. Eso es clave. Es una propiedad fundamental del electromagnetismo. Los campos eléctricos son continuos en las superficies, o por lo menos tienen una componente continua, ya sea tangencial o normal, campo magnético, inducción, campo eléctrico, campo magnético. Entonces, esto será Q sobre 4 pi epsilon sub 0 R mayúscula al cubo. Y este ahí sí varía como lo mismo que en el conductor. Es la diferencia de las perspectivas de los campos eléctricos adentro y por fuera de un conductor, ¿cierto? Hay obviamente muchas cosas más que discutir sobre este tema, muchísimas. Esto es una vaina eh, con un nivel de profundidad impresionante. Pero, digamos que nos quedamos cortos y no me refiero pues a que, obviamente por el cese de actividades, no, ¿cierto? Entonces, no me refiero a eso. Me refiero a que inclusive si tuviéramos todo el tiempo del mundo para hablar de la ley de Gauss, no podemos. Entonces, bueno. Mm, Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a terminar este tema de la ley de Gauss. Bueno, a ver qué nos falta. Nos falta, no hemos hablado de simetría cilíndrica, ¿cierto? Hemos hablado de simetría esférica, pero no de simetría cilíndrica. Eso lo vamos a hacer el lunes, digamos que levemente, antes de entrar al tema de potencial eléctrico. Pero sobre todo nos falta un tema muy importante, súper importante, y es el siguiente. Cuando nosotros hablamos de este aislante, nosotros dijimos que la distribución de carga era uniforme, es decir, no dependía de la distancia del origen de la esfera al punto donde yo quisiera calcular el campo. En cualquiera de estos puntos la distribución de carga es constante. Tienes que ver con el radio total de la esfera y con la carga que son constantes, ¿cierto? Existe el caso, y son casos muy interesantes, donde la distribución de carga es no uniforme. Distribución de carga no uniforme. En este curso de electromagnetismo, la distribución de carga en una esfera nunca depende ni del ángulo teta ni de phi. Más sin embargo, sí depende de R, ¿cierto? Que no dependa de teta ni de phi significa que en cualquier dirección de la esfera en la que usted vaya, la carga se distribuye de la misma forma. ¿Cómo cambiaría? Con el radio, eso sí puede cambiar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en una distribución de carga no uniforme? Lo siguiente. Primero, como ρ es igual a dq,
sobre dB, es decir, la cantidad de carga diferencial en un volumen diferencial. Si despejamos de acá de Q, nos queda dQ igual a ρ por dB. Entonces dQ integramos en ambos lados, como esto es un diferencial de volumen, acá necesitamos una integral triple sobre un volumen. Así la carga de la distribución, digamos en un punto R, sería igual a la integral triple de ρ de R, digamos ρ de R' por un diferencial de volumen que depende de R', ¿cierto? Entonces coloquémosle dV'. Entonces, si esto es una integral triple. Obviamente, nosotros no sabemos los límites de esa integral ni el diferencial de volumen hasta que no escojamos un sistema de coordenadas. Como estamos trabajando por el momento con esferas, entonces en coordenadas esféricas, ¿cómo quedaría esto? En coordenadas esféricas, quedaría Q de R, sería igual a la integral de 0 a R de ρ de R'. Ahora escribimos, obviamente acá tenemos que colocar las otras integrales de esféricas, que es la integral de 0 a pi. Si obviamente es una esfera completa, como les expliqué, ¿cierto? Del seno de teta por d teta. La integral de 0 a 2pi de d phi. Acá va ρ de R'. Y acá R' al cuadrado por dr', ¿cierto? Ya habíamos hecho esta integral de acá es igual a 2. Esta de acá es igual a 2pi. Por lo tanto, la carga queda como 4pi por la integral de 0 a R de ρ de R', R' al cuadrado de R', ¿cierto? Así es como se calcula la carga cuando tenemos una distribución de carga no uniforme volumétrica ρ. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, ahora si yo tengo una carga encerrada particularmente, la carga total de la distribución tengo que integrar con respecto a todo el radio de la distribución. Pero si es una carga encerrada internamente, tengo que integrar hasta el radio de la gaussiana. Entonces, hay que tener cuidado si nos están pidiendo la carga total de la distribución o no, ¿cierto? Sí o no, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer un ejemplo de libro. Un ejemplo no, un ejercicio que hay en el libro. Ejercicio 22.58. Listo. En el ejercicio 22.58 nos dicen lo siguiente: una distribución de carga no uniforme, pero con simetría esférica, ahí de una ya nos están diciendo que la carga se distribuye esféricamente. Eso es muy común. Todo lo que nosotros sabemos de la tabla periódica lo sabemos por la simetría
de la distribución de carga de los átomos. Hidrógeno, de simetría esférica, helio, simetría esférica, litio, simetría esférica, berilio, carbono, simetría lobular, por ejemplo, ¿cierto? Hierro, es una simetría que se llama simetría tipo D, no es una simetría conocida, ¿cierto? Entonces, no, por lo menos no creo que ustedes la conozcan. Entonces, ahí hay molibdenio tipo D, turbio, gadolinio, disprosio, se llama simetría tipo F. Entonces, la simetría, la distribución de carga es realmente la que a nosotros nos muestra las propiedades de un elemento particular, ¿cierto? Entonces, en este ejercicio, entonces decimos así. Eh, Una distribución de carga no uniforme, pero con simetría esférica, tiene una densidad de carga ρ de R dada como sigue. Entonces ahí dicen que ρ de R como les había vaticinado en este tipo de ejercicios, cuando ρ no es constante, solamente depende del radio, ¿cierto? Entonces esto es una constante ρ sub 0, factor de 1 menos 4R sobre 3R mayúscula para R menor o igual que R mayúscula. Y ρ de R es igual a 0 para R mayor que R mayúscula. Eso significa que acá nuestra distribución de carga esférica es una distribución de carga tal que está confinada en un radio R mayúscula, como ustedes pueden ver acá. Esta distribución de carga que yo tengo acá es exactamente esto, simplemente es una distribución de carga esférica, pero ya es una distribución no uniforme. ¿Cierto? Y el radio de esta distribución, no estamos diciendo que eso es una esfera, no necesariamente, simplemente es una distribución de carga que tiene forma de esfera. Este es el radio de la distribución R, ¿cierto? ¿Qué nos dice? Rho es una constante positiva. Encuentre la carga total contenida en la distribución de carga. ¿Cómo hacemos eso? Como por fuera de esa distribución esférica no ha de haber carga, porque ρ de R0 por fuera. Entonces la carga total Q simplemente va a ser recuerden la fórmula que acabamos de obtener en coordenadas esféricas, 4pi por la integral de 0 al radio de ρ de R cuadrado de R. Entonces hacemos lo propio con esto. Entonces 4pi, ¿sí o no? Por la integral de 0 a R mayúscula. ¿Por qué R mayúscula, chicos? Ojo pues.
Porque acá estoy considerando toda la esfera, no una gaussiana adentro, no, toda la esfera. ¿Listo? Entonces, acá tengo rho de R al cuadrado por dr. Puedo colocar R minúscula porque como el límite es distinto, acá coloqué R' minúscula porque el límite era de R minúscula, ¿cierto? Entonces, acá reemplazo rho. Esto queda 4pi por la integral de 0 a R de rho sub 0 que multiplica a 1 menos 3R minúscula, perdón, 4R minúscula sobre 3R por R al cuadrado por dr, ¿cierto? Esto sale como una constante, entonces esto es 4pi. Cuatro pi rho sub 0. 4pi rho sub 0 por la integral de 0 a R mayúscula de R al cuadrado menos 4 sobre 3R de R al cubo por dr. O sea que esto queda 4pi rho sub 0 por la integral de 0 a R mayúscula de R cuadrado de R menos 4 sobre 3R por la integral de 0 a R de R al cubo de R, ¿cierto? Esto es 4pi rho sub 0 Esto acá sería R al cubo sobre 3 entre 0 y R mayúsculo. Esto es menos 4 sobre 3R. Esto es R a la 4 sobre 4 entre 0 y R. Cuando yo reemplazo los límites, bueno, eso en 0 da 0, esto da 4pi rho sub 0. Acá esto da R al cubo sobre 3 menos. Esto da R a la 4 sobre 3R. Este 4 se va con este R, que hay también R al cubo sobre 3 y por lo tanto esto da 0. ¿Eso qué significa? Esa carga tiene una distribución tal que la carga total de esa distribución esférica es 0, así localmente la carga no sea 0. Pero se distribuye de tal forma que la carga total sí es 0. Como la carga total es 0, chicos, una de las preguntas que a nosotros nos hacen, la C, específicamente la C, ¿qué nos está diciendo? Calcule el campo por fuera. Entonces, si yo encierro con una superficie gaussiana esta distribución de carga, una gaussiana de radio R minúscula mayor que R, la carga encerrada es 0. ¿Por qué? Porque la carga total de esa distribución es 0. O sea que no está encerrando carga neta. Por lo tanto, el campo eléctrico por fuera, el campo eléctrico E de R para R mayor que R mayúscula es 0. Ya hicimos la C en un segundo, nos demoramos. Simplemente carga encerrada igual a 0. ¿Sí o no? No es como en el otro caso del aislante que teníamos acá, que en este caso el aislante sí tenía carga neta total, porque no era una distribución uniforme, ¿cierto? Pero en las distribuciones no uniformes podría pasar que la carga neta sea 0, podría pasar, no necesariamente, pero podría pasar, ¿sí o no? Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Nosotros queremos hallar el campo eléctrico. B nos dice que haya el campo eléctrico adentro de la distribución, ya no por fuera, sino adentro, ¿cierto?
Entonces, si es adentro de la distribución, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a proceder de la siguiente forma. Un segundo. Organizo una cosa por acá. Bueno, entonces, para R menor, o igual a R mayúscula. Entonces, ¿qué hago yo? Considero la distribución de carga de nuevo. Esta es la distribución de carga no uniforme que había dibujado allí arriba. Ahora, para hallar el campo adentro de la distribución de carga, o sea, para un R menor que R mayúscula, yo debo de considerar una esfera gaussiana adentro de esta distribución de acá. Esta es la distribución de carga no uniforme. Y lo que hay que hacer ahora es considerar entonces una esfera gaussiana concéntrica esta esfera de acá de radio R minúscula menor o igual que R mayúscula, ¿cierto? O sea que obviamente es una esfera que está adentro de la otra. ¿Sí o no? Bueno. Esta esfera de acá va a tener un radio R menor que R mayúscula, que es el radio de toda la distribución, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer acá para aplicar la ley de Gauss, entonces ahora dice, aplicando la ley de Gauss. Lo primero que hay que hacer acá para aplicar la ley de Gauss es, como bien sabemos, necesitamos la carga encerrada. Entonces, la carga encerrada
En la esfera de radio R, ya no toda la distribución, no, solo en la esfera de radio R. Entonces es 4pi integral de 0 a R de rho de R'. Ahora sí colocamos R', R' al cuadrado por dr'. ¿Por qué? Porque obviamente el límite ahora sí es R minúsculo. Reemplazamos la distribución de carga. Entonces esto es la integral de 0 a R de rho sub 0 factor de 1 menos 4R' sobre 3R por R' al cuadrado de R'. Entonces 4pi rho sub 0. Acá entonces me va a quedar esta integral de 0 a R de R' al cuadrado de R', ¿cierto? Menos 4 sobre 3R por la integral de 0 a R de R' al cubo de R'. Muy bien, ¿y esto cómo queda? Esto me va a quedar acá 4pi rho sub 0. Aquí me queda R' al cubo sobre 3 de 0 a R minúscula menos 4 sobre 3R R' a la 4 sobre 4 de 0 a R, este 4 se gana este 4, ¿cierto? Entonces, esto queda 4pi rho sub 0 R al cubo sobre 3 menos. Esto queda R a la 4 sobre 3R mayúscula. ¿Sí o no? Puedo factorizar R al cubo sobre 3. O sea que ¿cómo nos queda esto? Nos queda 4pi rho sub 0 R al cubo sobre 3 que multiplica a 1 menos R minúscula sobre R mayúscula. Y ustedes pueden observar que cuando esos radios son iguales, esa carga es 0. Es lo que nosotros esperamos, ¿cierto? Entonces la carga encerrada en R me queda como 4pi tercios de rho sub 0 por R al cubo que multiplica a 1 menos R sobre R. Esa es la carga encerrada. Ahora entonces vamos a proceder a calcular el campo eléctrico, ¿cierto? Entonces el campo eléctrico ahí ¿qué tenemos? Vamos a aplicar la ley de Gauss, que es la integral doble. Sobre S de punto de A. Como la esfera es una esfera completa, ya sabemos que esto da 4pi R al cuadrado por el campo. Y esto es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Entonces de acá, 4pi R al cuadrado por el campo es igual a 1 sobre epsilon sub 0 por la carga encerrada que la acabamos de hallar, como 4pi rho sub 0 R al cubo sobre 3 por 1 menos R sobre R mayúscula. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, se va 4pi con 4pi, chicos. ¿Sí o no? Y ¿qué nos queda? Entonces nos queda, se va este R al cuadrado con este cubo de acá, nos queda que el campo eléctrico es igual a rho sub 0 R sobre 3 factor de 1 menos R sobre R mayúscula. Y como vemos, el campo eléctrico es 0 cuando R es igual a R, ¿cierto? Y por fuera también porque ya la carga encerrada es 0. Esto solamente es válido adentro de la superficie.
Para R menor que R mayúscula. Ese es el campo eléctrico. Listo. ¿Qué nos pide ahora el problema? Nos pide que grafiquemos y hallemos el máximo, ¿cierto? ¿Cómo haya uno un máximo de algo? Tiene que derivar igualar a cero. Entonces, E más nos vale expresarlo así. Rho sub 0 R sobre 3 menos Rho sub 0 R al cuadrado sobre 3R mayúscula. Esto como función de R. La derivada de E de R con respecto a R es igual a Rho sub 0 sobre 3, la derivada acá es simplemente Rho sub 0 sobre 3 porque esto es lineal, acá abajo este 2 y me queda menos 2 tercios de Rho sub 0 R sobre R mayúscula y esto hay que igualarlo a 0. El valor de R que puedo obtener de acá va a ser el máximo, ¿cierto? Entonces, despejo. ¿Cómo me queda? Me queda 2 tercios de Rho sub 0 R sobre R igual a Rho sub 0 sobre 3. Se va Rho sub 0 con Rho sub 0, 3 con 3, ¿cierto? Y me queda que este R es igual a R medios, ¿cierto? Eso significa que este R es el donde ocurre el máximo del campo eléctrico. No es el R máximo, es el máximo del campo, ¿sí o no? Después me dicen a mí, bueno, ¿y cuánto vale el campo ahí? Entonces el campo tenemos que evaluar E de R medios. ¿Cuánto vale E de R medios con esta fórmula de acá? Bueno, valemos eso con esta fórmula de acá que está más compacta. Entonces esto es igual a Rho sub 0. Acá queda R medios. Esto sobre 3 factor de 1 menos R medios sobre R. A ver. Esto da Rho sub 0 por R sobre 6. Y esto da 1. Este R se va con este R. Esto es 1 menos un medio. Eso es un medio. O sea que esto da Rho sub 0 R sobre 12. Ah, venga, me faltó acá el epsilon sub 0. ¿Qué pasó ahí? Acá me faltó epsilon sub 0. Por lo tanto, acá epsilon sub 0 y acá epsilon sub 0, epsilon sub 0, epsilon sub 0. Acá epsilon sub 0 y acá epsilon sub 0, pero eso se cancela. O sea que no cambia nada, ¿cierto? Pero acá sí me faltó epsilon sub 0, epsilon sub 0, epsilon sub 0. O sea que el valor del campo ahí es rho r sobre 12 epsilon sub 0, ¿cierto? Acá lo puedo graficar. ¿Qué necesito para graficar? Saber cuándo E de R los ceros. E de R es igual a 0. ¿Sí o no? Eso significa de acá que rho sub 0 por R sobre 3 epsilon sub 0 por 1 menos R sobre R es igual a 0. Esto es igual a 0 en 2 puntos. Cuando este R de acá es igual a 0 o cuando 1 menos R sobre R es igual a 0. O sea, en R igual a R mayúscula. Así ya puedo graficar el campo eléctrico. El campo eléctrico en esa distribución de carga como función de R me va a quedar así. Aquí es 0. Aquí en R igual a R mayúscula también, ¿cierto? Y aquí en R igual a R medios es máximo. Nosotros podemos ver de acá que esto es como una parábola. Donde este punto máximo de acá es lo que nos había dado ahorita. Rho sub 0 R sobre 12 epsilon sub 0, ¿cierto? Entonces E máximo. Listo. Entonces así con la ley de Gauss
Obviamente nosotros podemos llegar a un feliz término calculando campos eléctricos producidos por distribuciones no uniformes de carga. En la sesión de ejercicios del lunes que hacemos con el grupo de estudio, voy a hacer el problema 22.65. Es algo parecido a este, pero un poco diferente, ¿cierto? Entonces, para que ya quedemos obviamente listos. Voy a tomar la asistencia y les voy a dejar una tareita que equivale a el 15% del segundo corte. Listo. Solo me pueden presentar la tarea a los que están conectados. Un segundo, yo exporto este documento. Voy a exportar este documento para pasárselos ahorita junto con el video. Bueno, muy bien. Ya les digo cuál es la tareita. Listo, voy a tomar la asistencia acá. Entonces, quiero que hagan del libro el ejercicio 22.63. Listo, 22.63. Me lo entreguen a lápiz y a papel. Lápiz y papel. Antes de mañana a cualquier hora. Listo, lápiz y papel mañana a cualquier hora. A ver quiénes son los presentes acá. Todos los presentes tienen mi WhatsApp, entonces envíenmelo al WhatsApp. Esto solamente es para los que están conectados en el momento en el que yo tomo la asistencia, no es para todo el mundo, entonces solamente para ustedes, que eso quede claro. Listo, entonces son los que están presentes. Muy bien. 22.63, mañana a cualquier hora. Deben de explicar bien el procedimiento. Si tienen preguntas, me pueden preguntar. Les puedo dar una pista. Ahí lo importante que tienen que hacer es que deben de analizar, son dos esferas. Deben de utilizar el principio de superposición, o sea, calculen el campo eléctrico producido por una esfera, el campo eléctrico producido por la otra y lo suman, ¿cierto? Ahí les dicen que tienen que calcular el campo eléctrico en diferentes puntos. Tienen que dar una respuesta para diferentes puntos. Entonces deben de revisar si el punto donde están evaluando el campo eléctrico está por dentro o por fuera de esas esferas aislantes. Para ustedes poder saber qué ecuación de las que obtuvimos hoy deben de utilizar. Es un punto de mucho pensar, entonces háganle ahí. Y hasta el lunes, los que querían recuperar con el video que les puse a grabar, tienen hasta el lunes para hacerlo. Que no lo entregue el lunes, ya perdió la oportunidad. Listo. Bueno, chicos, que te pasen un buen día. Hasta luego, profe. Vaya, Buen día. profe, Hasta gracias. luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.